nos atiende gustosamente la presidenta de Concitec, Fabiola León Velarde, con quien vamos a hablar justamente sobre la respuesta de la ciencia peruana ante la pandemia del COVID-19. Señora Velarde, muy buenos días, bienvenida a Nacional. Muy buenos días, muy grato estar con ustedes y todos los televidentes. Sí, usted explicaba en una columna en el diario El Comercio justamente de los esfuerzos que están haciendo los científicos peruanos por lograr justamente salidas frente a este terrible mal que ya ha acabado con la vida de más de 10.000 compatriotas. Sí, exactamente. La verdad que estamos gratamente sorprendidos de la increíble respuesta de nuestros científicos peruanos, eh, sobre todo en este ámbito de salud, donde es tan importante que estemos preparados en el futuro para continuar estando preparados para esta pandemia y otros brotes epidemiológicos, otros brotes epidémicos, perdón. Y es así que nosotros a los 15 días de declarada la cuarentena lanzamos un primer concurso. Muy rápido, en 3 días debían presentarnos ellos algún concepto, lo que llamamos una nota conceptual, un resumen de un proyecto que nos permita saber hasta dónde podían llegar. Imagínense que nos llegaron 600 notas conceptuales, ¿no? Y rápidamente las evaluamos. Tuvieron una semana aquellos preseleccionados para hacer el proyecto, y es así que en un primer concurso destinamos 6 millones de soles para 29 proyectos. Lo mismo hicimos porque supimos que se habían quedado muy buenos proyectos en el tintero y porque además la pandemia nos planteaba diferentes y nuevos desafíos. Lanzamos otro concurso que ha terminado recientemente, ahora en junio, y nuevamente recibimos una respuesta de más de 500 investigadores. Lamentablemente solo pudimos financiar 21 proyectos porque los fondos son limitados, pero ya tenemos 50 proyectos que están caminando y que nos van a dar diferentes elementos para luchar contra esta pandemia. Y a corto plazo, dada la emergencia sanitaria, estos proyectos que han podido avanzar, ¿en qué tiempo aproximadamente se podrán materializar, sobre todo los proyectos que tengan relación con la emergencia sanitaria? Sí, un poco para explicar a los amigos y amigas, para luchar contra la emergencia sanitaria en general, contra un brote epidemiológico, el país tiene que ser capaz primero de generar material de detección temprana, pruebas, ¿no? Pruebas rápidas, fiables, sensibles, que tengan bajo costo y que sean de detección masiva. Tienen también que tener accesorios sanitarios. Hoy hemos visto la necesidad de ventiladores, oxígeno, concentrados de oxígeno, personal, eh, eh, accesorios sanitarios para el personal de los hospitales. Tienen que contar con un sistema digital que le pueda dotar a las postas, a los alcaldes, a aquellas personas que tienen que tomar decisiones de dónde están los contagiados, dónde están los puntos calientes y rápidamente poder separarlos y aislarlos, ¿no? Tiene que tener también con la posibilidad de probar nuevos tratamientos o aquellos tratamientos que van saliendo permanentemente. Como hemos visto, hay nuevos tratamientos que vamos utilizando. Y además seguir epidemiológicamente al virus para ver si ha cambiado, si ahora es más virulento, si es más contagioso, etc. Entonces, en todas esas áreas nos han presentado los científicos proyectos de investigación, incluyendo algunos aspectos sociales, como cómo nos acostumbramos al trabajo remoto o la salud mental de los propios trabajadores de salud o el confinamiento, etc. Entonces, en esas áreas, en el primer concurso, les hemos dado a los científicos entre 3 y 6 meses. Aspectos como la generación de una vacuna, que seguramente ustedes también han visto, en el Perú tenemos la posibilidad de generar 2 vacunas, pero eso toma más tiempo. Les hemos dado hasta 6 meses para la primera etapa, pero a los otros proyectos les hemos dado 3 meses, de manera que ahora, hacia fines de julio, principios de agosto, deberíamos estar teniendo los primeros resultados del primer concurso. Pero aquí quiero anotar algo bien importante. Lo que los investigadores nos van a dar es lo que llamamos un prototipo. Por ejemplo, tanto las pruebas de detección rápida son pruebas, amigos y amigas, muy nuevas.
que están utilizando tecnologías a la vanguardia de la ciencia, como la edición del genoma, como pruebas que no vamos a tener ningún problema para transportar el virus y lo vamos a poder detectar solamente por luz o por color. O sea, realmente nos va a permitir tener pruebas a disposición más rápidas y masivas. Pero, y en este punto quiero hacer hincapié, los investigadores nos dotan de prototipos, ya sea de accesorios sanitarios, de detección de pruebas rápidas. Y dentro... lo que después tenemos que hacer es validarlos. Claro. ¿no? Validarlos y dentro de estos primero, prototipos... nacional e internacionalmente. Sí, perdón. Dentro de estos prototipos, ¿hay alguno relacionado con la protección respiratoria? Porque en los próximos días será obligatorio el uso de mascarillas faciales. En realidad también tenemos en el ámbito de accesorios sanitarios, tenemos mascarillas que tienen una protección adicional a lo que conocemos o tenemos en este momento, inclusive que se pueden lavar, que se pueden reutilizar, es decir, una protección similar o mayor a la N95, ¿no? Que es la que protege absolutamente de todo. Lo que yo quería señalar es que vamos a tener, por ejemplo, también concentradores de oxígeno. ¿Por qué es esto importante? Porque lo que debemos evitar cuando ya adquirimos el virus es que la saturación de oxígeno, es decir, el oxígeno que llega a la sangre caiga, ¿no? Nosotros normalmente cuando medimos la saturación de oxígeno en la sangre, a nivel del mar, debemos tener alrededor de 100, 99%, 100. Este virus lo que daña rápidamente, como ustedes saben, es el sistema respiratorio, los pulmones, ¿no es cierto? Lo daña en el árbol vascular, o sea, su vasculatura y también el tejido pulmonar. Entonces, la primera señal de que está dañando fuertemente el pulmón es la saturación de oxígeno, cuando medimos el oxígeno en la sangre y empieza a caer. Entonces, ahí hay que estar atento, porque cuando empieza a caer por debajo de 90, bueno, hay que tener mucha atención, empezar a utilizar el oxígeno que está tan demandado, y la respuesta que están dando los investigadores es la posibilidad de producir concentradores de oxígeno, de manera que apenas empecemos a ver que baja la saturación de oxígeno, podemos tener en nuestras casas oxígeno, son unos equipos pequeños que concentran el oxígeno del ambiente, y entonces podemos evitar que el paciente llegue a una fase de enfermedad severa. Entonces, como digo, son mascarillas, son concentradores, son nuevos ventiladores, es accesorio también a la vestimenta, son mecanismos de desinfección de los ambientes hospitalarios. Pero, y esto quiero señalar porque es un llamado a la industria privada, que los investigadores, ¿qué nos producen, amigos y amigas? Un prototipo. Este prototipo debe ser validado y acreditado porque estamos trabajando con la salud, con personas. Esto lo hace el Instituto Nacional de Salud, que también está produciendo nuevo conocimiento muy importante, y la DIGEMID, ¿no? La Dirección General de Medicamentos y Drogas. Entonces, una vez que esto es validado, es la industria nacional la que tiene que decir presente: yo voy a producir sistemas de detección temprana, concentradores de oxígeno, nuevas mascarillas, vestimentas. Entonces, los investigadores nos han dado esa respuesta impactante, contundente, como yo mencionaba en el artículo, y en las próximas semanas vamos a empezar a tener los prototipos. De ahí, las otras instituciones del Estado tenemos que ponernos las pilas también para validarlos, acreditarlos, y de ahí le toca a la industria privada. Y es una oportunidad muy importante, porque si nosotros logramos a fines de año, por ejemplo, a principios del otro, ya tener la producción de todo esto que necesitamos para diferentes brotes epidémicos, no solo para este, vamos a tener esa ansiada independencia tecnológica. Y es lo que debemos buscar a toda costa, sobre todo para este tipo de brotes que sabemos que para un país como el nuestro no son desconocidos, ¿no? Doctora León Velarde, ¿cuál es la participación de CONCITEC en lo que significa la comisión multisectorial que va a encargarse, o que ya se está encargando, de la adquisición, distribución de
lo que va a ser la vacuna contra el COVID. Usted participó justamente la última semana de una reunión con el Premier, cuando se instaló la comisión en la que estuvo el ministro de Salud. Estuvieron además las universidades. ¿Cuál va a ser el aporte y la participación de Concitec, por favor? Bueno, justamente como recién hemos instalado esa comisión multisectorial, lo que vamos a hacer en la primera sesión, probablemente, ojalá a fines de esta semana, es trazar un poco la cancha, ¿no? Porque una vacuna efectivamente tiene diferentes actores y el trabajo debe ser muy ordenado, de largo aliento, bueno, ojalá lo más corto posible, en el sentido que primero tenemos que evaluar que las vacunas de la fase 2, que ya existen varias que se están probando en el mundo, están muy avanzados, la China, Australia, Estados Unidos, el Reino Unido, que esas vacunas de fase 2 ya estén listas con la seguridad y eficacia y sensibilidad razonable para que en el Perú podamos hacer un llamado a las personas para que sean voluntarios para la fase 3. En esta etapa, que es la que haríamos en el Perú, tendríamos que convocar entre 5.000 y 10.000 personas. Aquí hay que hacer todo un trabajo de una plataforma para convocar a los voluntarios y luego tenemos que hacer otra plataforma donde podamos anotar y hacer el seguimiento casi diario de todo lo que ocurre con aquellos pacientes que reciben la vacuna y los que no lo reciben, ¿no? En un estudio, se llama un ensayo clínico de vacunas, donde hay que hacer un seguimiento muy estricto, y esa es la etapa de probar la vacuna en fase 3. ¿Y con Luego cuál de viene las...? toda la fase de producción. Sí. Sí, con una precisión para que usted luego el rol de Concitec, es sí, justamente el vínculo con la comunidad científica y darles el apoyo necesario para que puedan realizar su trabajo, aportando los fondos conjuntamente con el MINSA y por supuesto con el Ministerio de Economía. Es más un trabajo de asociación, vínculo y coordinación con la comunidad científica. Esta tercera fase de la cual usted nos explica, doctora León Velarde, en que unos 5.000 peruanos participarían como voluntarios justamente para la prueba, se realizaría con, digamos, el trabajo que está haciendo la Universidad de Oxford o otra universidad, por favor. Justamente, todavía parte del trabajo de esta comisión multisectorial es evaluar cuál de los países que están en la fase 2 y la Cancillería, que está haciendo un estupendo trabajo porque está vinculándonos con los países que están en la fase 2 más avanzada, con una vacuna, como yo decía, más segura, más sensible, más eficaz. Y eso también es parte del trabajo de la Cancillería, es parte de este equipo multisectorial. Entonces, una vez que determinemos con qué vacuna o vacunas podríamos probar 3 o 4, porque son diferentes tipos de propuestas que nos hacen de vacunas. Como ustedes saben, las vacunas pueden ser las proteínas del virus, los virus insensibilizados, los virus muertos. Hay diferentes maneras de hacer una vacuna, ¿no? Entonces, primero es determinar cuáles de las vacunas nosotros estamos decididos a probar. Lo más probable es que sean varias, empecemos por una, pero sean varias. La Cancillería hace este acercamiento a los diferentes países que tienen la vacuna en su fase más avanzada, y luego tenemos que tomar la decisión de con qué grupos de científicos. Felizmente tenemos en el Perú estupendos médicos y en general biólogos moleculares, clínicos, que son aquellos grupos que tienen que empezar a probar la vacuna, a evaluar la vacuna. Es una importante tarea de seguimiento, monitoreo y sobre todo que los datos que nosotros consignemos en estas grandes bases de datos sean datos parecidos, muy similares a los grandes datos internacionales para poder hacer una comparación. Y esa es otra tarea, vincularnos a los consorcios internacionales para hacer un trabajo que esté alineado con lo que se va encontrando en las otras vacunas. Porque aquí, doctora, estamos haciendo el camino al andar. Y esto va a ser muy importante para el Perú. Y hablando de tareas, ¿usted cree que una tarea pendiente para el presupuesto del próximo año, del 2021, es dotar de mayor presupuesto a Concitec para que se pueda promover la investigación y el desarrollo? ¿Cómo van los trámites, las coordinaciones para tener mayor presupuesto para el próximo año? Sí, buena pregunta. Muchas gracias.
En realidad, como seguramente sabemos, en general todos los sectores, ya nos han indicado que va a haber un recorte presupuestal por los temas de disminución, por supuesto, del PBI. Creo que esto es conocido por todos. Todos los países están teniendo una importante reducción de su PBI y el Perú no es ajeno a esto. Entonces, lo primero que nos están informando del Ministerio de Economía es que va a haber un ajuste de cinturones y que tenemos que reestructurar nuestro presupuesto. El CONCITEC es el que ha recibido una reestructuración, digamos, menos severa, pero en el entendido que posteriormente podemos presentar una ampliación de presupuesto para poder seguir respondiendo con lo bien que están respondiendo los científicos, y hay que seguir apoyándolos, y por lo tanto ya hemos preparado una demanda adicional para que seamos una de las primeras instituciones que pueda recibir esa demanda para continuar nuestro trabajo tan importante para la pandemia. Y de hecho ya hemos recibido los buenos auspicios tanto de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, como del MEF, en el sentido que es necesario y van a hacer un esfuerzo muy especial para apoyar la ciencia. Doctora, y sobre todo para que CONCITEC pueda seguir apoyando proyectos como el que desarrolló una universidad privada que tenía que ver con un ventilador, que finalmente se está desarrollando no solamente gracias al aporte de CONCITEC también, sino del sector privado. Por eso es necesario que ustedes tengan un buen presupuesto, ¿no?, para fomentar la investigación y el desarrollo. Exactamente. Y acá hemos tocado un importante punto también, porque como nosotros recibimos más de 1000 proyectos, lo que hicimos tanto con Cancillería como con el sector privado, es decir, acá tenemos, y sobre todo el 20% de proyectos que habían sido muy bien calificados por investigadores tanto nacionales como internacionales de primer nivel. Nosotros le dijimos al sector privado, miren, nosotros no podemos financiar 1000 proyectos, pero acá tienen ustedes los mejores calificados y pueden empezar a financiarlos. Y eso ha empezado a ocurrir, por eso estamos también muy satisfechos y reconocidos al sector privado, que han dicho también presente a muchos de los proyectos que nosotros no hemos podido financiar. Y también la cooperación internacional, que se ha sumado a empezar a reservar un presupuesto para poder continuar financiando estos proyectos, que algunos se nos han quedado en el tintero siendo estupendos proyectos también. O sea que el sector privado es otro actor muy importante, como bien decías, no solo para financiar lo que puede ser un proyecto que realmente nos permita seguir luchando contra la pandemia, sino también para la segunda fase, que llamamos escalamiento, que es muy importante, porque ¿qué hacemos si tenemos la mejor prueba? Por ejemplo, detección masiva de bajo costo, que inclusive podemos darla a otros países de la región andina, o por qué no, a otros países, porque vamos a estar trabajando con tecnología de punta, pero no nos podemos quedar en el prototipo. Tenemos que validarlo, certificarlo internacionalmente, eso también tiene sus costos, hay que trabajar con muchas personas, producirlo en una mayor cantidad y luego ya producirlo a nivel nacional, ¿no? O sea, el sector privado, el sector productivo y por supuesto el Estado tiene acá un rol muy importante, porque es necesario que eso no nos vuelva a pasar y que logremos la independencia tecnológica contra una pandemia. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Fabiola León Velarde, presidenta de CONCITEC, por este contacto y por